Bueno, yo también quiero agradecer primero. Quiero agradecerle a Gabriel Bernardelos, secretario académico de la Universidad de Córdoba, a la universidad. Y quiero agradecerle a los organizadores, a los queridos amigos de la Comunidad para el Desarrollo Humano, del Centro de Estudios Humanistas de Córdoba y del Mensaje de Silo. Y a todos ustedes, ¿no?, por haber llegado hasta aquí y por la posibilidad de compartir este momento, por compartir estos temas que también creo, como decía Sebastián, son muy apasionantes, muy interesantes. Espero que el tema lo es, digamos, espero que también hoy resulte así esta presentación y ojalá intercambio que podamos hacer después. Así que quiero contarles brevemente respecto de la investigación de campo, digamos, o sea, el hecho de que se llame así, la conciencia inspirada en el chamanismo siberiano-mongol y el budismo tibetano en Buriatia y Mongolia, es todo doble en esta monografía, ¿no? El hecho de que lo pongamos así al título tiene que ver con que no es un estudio del chamanismo o del budismo tibetano en su aspecto religioso o respecto de la influencia social que pueda haber tenido, sino más específicamente de las prácticas místicas que llevaron adelante y llevan adelante tanto chamanes como lamas, y que pueden haber dado lugar a fenómenos que definimos como de conciencia inspirada. Más adelante vamos a intentar esa definición y vamos a referirnos al aparato conceptual desde el cual estamos interpretando estos fenómenos, que es la psicología de lo profundo, expresada en el libro Apuntes de Psicología, más puntualmente en su capítulo 4, el libro de Silo, el Apuntes de Psicología de Silo. Entonces, desde ese aparato de conceptos es que estamos interpretando estos fenómenos y, bueno, para estudiarlos hicimos 2 viajes entre marzo y septiembre del 2010 a esta zona geográfica que vemos aquí de Rusia, Siberia, más específicamente la Siberia del sur, en donde tenemos Buriatia. No sé si llego con el... Me faltan esas cosas que se usan en estos casos, ¿no? Que tiene una lucecita. Pero bueno, entonces el recorrido, Buriatia es esta zona de la Siberia del sur. Aquí está el lago Baikal, que es la foto que veíamos al principio y la vamos a volver a ver, a esa imagen. Entonces estuvimos aquí en la zona del lago Baikal. Ulan-Ude es la capital de Buriatia, y de allí a Ulan Bator, capital de Mongolia, de la República Popular de Mongolia. A propósito, recién conversábamos, se han hecho ya varios estudios que demuestran por análisis de ADN y de secuencia mitocondríaca, bueno, que los primeros habitantes de América, que llegaron hace unos 15.000, 20.000 años a través del estrecho de Bering, los primeros habitantes que empezaron a poblar América desde el norte hacia el sur, venían exactamente de esta zona. Eso acaban de demostrar en un estudio que se ha hecho, bueno, justamente por análisis de este tipo de secuencias, ¿no?, que van demostrándolo. Así que, bueno, tan lejos y tan raro que puede parecer, no lo es tanto. Y de hecho nos sucede que muchas veces vemos fotos de Bolivia, vemos fotos del Tíbet, y nos encontramos con caras muy similares, y nos encontramos con atuendos y construcciones, y muchas veces también celebraciones y rituales que son muy similares, ¿no? Bueno, entonces esa es la zona en donde estuvimos. Acá la vemos un poco más de cerca. El lago Baikal arriba, Ulan-Ude, Ulan Bator, el desierto de Gobi. Acá abajo ahí no estuvimos. Eso es para otro tipo de estudios, de dinosaurios y demás.
Pero bueno, allí estuvimos entonces en este tiempo, de marzo a septiembre del 2010, y intentando rescatar rastros de una espiritualidad que existe desde hace miles de años, y queríamos comprobar si sigue viva en esta zona, y que además aparece, o parecía justamente presentarse de un modo muy sincrético, con una gran interacción entre estas dos corrientes místico-religiosas, el chamanismo siberiano-mongol y el budismo tibetano. Y por eso incluimos a las dos en el objeto de esta investigación. Y vamos a ver cómo se interactúan justamente a lo largo de la monografía. En realidad, vamos a hacer una presentación, digamos, muy resumida, compacta, de lo que podría ser más significativo de la monografía, de algunas fotografías y de algunos de los videos que la acompañan. Todo el paquete se puede bajar del sitio del Parque Karkaranía, parquekarkaranía.org. Ahí está, hay un zip de 680 megas en donde está todo, la monografía con todo esto, ¿no? Los videos y todo eso. Entonces, hoy, un poco por razones de tiempo, también vamos a tratar de compactarlo, ¿eh? Así que, si les parece, vamos yendo. Bueno, esto es justamente el lago Baikal, y esa piedra, o ese lugar tan especial, el lago Baikal, es un centro muy importante para el chamanismo y para el budismo tibetano de toda esta zona, en un lugar en donde se hacen congresos internacionales de chamanes que también hacen, ¿no?, este tipo de conjunciones. Muchas veces las hacen en este lugar. Esa piedra de 2 picos, piedra bastante grande, pero bueno, se llama justamente Yamanka en ruso, o sea, la piedra de la chamana. Allí estuvimos. Esto se llama Isla Oljón. Entonces, vamos a ir acompañando un poquito con fotos y los videos este resumen, que vamos a comentar. Entonces, yendo al tema, comenzando por los antecedentes del chamanismo mongol, consideramos en su historia etapas de fundación, pico de desarrollo, coexistencia, declinación, persecución, resurgimiento y situación actual. Todas estas cosas han ido pasando desde esa etapa de fundación que nos remite a unos 3000 años antes de nuestra era aproximadamente, todavía el matriarcado, en donde la gran interrelación y la gran dependencia del hombre en ese momento con los fenómenos naturales hizo que empezaran a reverenciarse y a desarrollarse cultos, tanto respecto de las montañas, los ríos, el cielo, que vamos a ver, lo consideran lo más divino, el agua, el viento, y respecto, o digamos, a partir de estos rituales, ellos empezaron a desarrollar, o intentaran desarrollar, básicamente 2 tipos de fenómenos que son el predecir y el curar. Entonces, desde esta intención de predecir situaciones y poder preverlas y poder actuar frente a esto, y de curar, intentando, entre ambas, ayudar a su familia, a su tribu, a ese conjunto humano, a ir superando situaciones de dolor, situaciones de sufrimiento, dificultades, pérdidas que sigan presentando, y también a darle cierta cohesión social a estos grupos humanos, ¿no? Entonces, así comenzó a surgir. Por supuesto, también encontramos esto en muchos otros chamanismos, ¿no? Hay un libro muy interesante de Mircea Eliade, El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis, en donde se estudian los distintos chamanismos y sus factores comunes. Pero en el caso del chamanismo mongol, esa etapa de fundación llega hasta el 3er siglo antes de nuestra era, cuando durante el periodo 1, o Juno, como es en realidad la pronunciación, los Junos de Atila, el chamanismo mongol alcanza un gran desarrollo e influencia social, convirtiéndose en religión oficial de los primeros estados mongoles, ya en este 3er siglo. Estábamos hablando del 3er milenio, hablamos del 3er siglo antes de nuestra era,
Y esto se continúa así hasta el siglo XIII, durante el gran imperio mongol de Gengis Khan. En toda esa larga etapa, el chamanismo jugó un rol central en el establecimiento del orden social, la protección, unificación y orientación espiritual de la sociedad. El Khan, Gengis Khan, Khan era un título, ¿no? Tomaba todas sus decisiones militares, políticas, económicas en consulta con su chamán de Estado. Y todos los estamentos sociales, desde los khanes y los aristócratas hasta el pueblo en general, practicaban el chamanismo durante esa época. Al mismo tiempo que esto iba sucediendo, desde el siglo II antes de nuestra era, empieza a introducirse el budismo en la misma región. O sea, mucho antes de llegar el budismo al Tíbet, ya empieza a llegar los primeros monjes, siempre muy misioneros, los budistas, empiezan a llegar a Mongolia. Pero bueno, se van creando algunos monasterios, empiezan a interactuar con los chamanes. De todas maneras, se va a producir después, ya en los siglos XVI y XVII, cuando el chamanismo comienza ya a declinar, y a su vez, cuando el budismo, ya convertido en budismo tibetano, se convierte en religión oficial del Tíbet, ahí empieza entonces a trasladarse, a reemplazar al chamanismo en Mongolia, y se convierte entonces el budismo tibetano en religión oficial de Mongolia. Bueno, toda esa secuencia es bastante interesante, acá la estamos sintetizando muchísimo. Hay casos interesantes como unos Choinjin lamas, que eran lamas chamánicos, que después vamos a verlo un poquitito más detalladamente adelante, un excelente ejemplo de sincretismo de estas dos corrientes, que desarrollaban esas capacidades extraordinarias del trance chamánico, pero en un contexto budista, no ya con espíritus, como vamos a ver después, sino con divinidades tántricas. Entonces, de esa manera, estos Choinjin Lama van produciendo una cierta inclusión o disolución del chamanismo dentro del budismo tibetano. Y así, finalmente, termina el budismo tibetano estableciéndose como religión oficial de los estados, del Estado mongol. Respecto de los antecedentes del budismo tibetano, tenemos que arrancar ya desde las huellas del budismo original que nace en la India, en el estado de Bihar, al norte, que desde ahí un budismo netamente intelectual, mental, que baja después al sur de la India, se mezcla con el shivaísmo y se convierte, o mejor dicho, surge de esa mezcla el tantrismo budista. Ese tantrismo budista, budismo tántrico, es el que después pasa a los contrafuertes del Himalaya, llega al Tíbet, se mezcla con el chamanismo Bon, y allí surge este budismo tibetano que suma a ese carácter tan notable de práctica ascética individual, mental, del budismo original, la potencia energética del tantrismo y del shivaísmo, y también toda la parte mágica del chamanismo Bon. Entonces sale una cosa rarísima, muy interesante, que después la vamos a ver, también en fotos y demás. Me parece que yo tendría que haber estado mostrando alguna otra foto. ¿Vamos muy rápido o no? ¿Muy bien? No. Desde allí entonces, desde el Tíbet, es que se expande el budismo tibetano hacia Mongolia, y en particular entre los siglos XVII y XVIII se expande la escuela Kalachakra desde el Tíbet, primero hacia Mongolia interior, que hoy es China, y luego hacia Mongolia exterior, que hoy es la República de Mongolia, y de allí a Siberia, Buriatia. Esa escuela, la escuela Kalachakra, es la que nos ha resultado más interesante de todo lo encontrado en la zona estudiada, y es la que más ha arraigado en esta zona. De hecho, el símbolo nacional mongol es una estilización del símbolo Kalachakra, que es lo que vemos allí. A la izquierda, el símbolo de esta escuela, Kalachakra, de budismo tibetano. Arriba están la luna, el sol y el fuego, como los tres elementos que necesitan para que haya vida, según dicen ellos. Y a la derecha vemos el escudo nacional mongol, entonces, muy similar. Es producido por un lama budista tibetano
Gegen Sanabazar, que además de ser Bogdohan, o sea, rey santo, digamos el regente o el rey que dirigía militarmente, políticamente y económicamente al Estado, era también un gran artista. Entonces, entre muchas otras cosas interesantes, produjo ese símbolo. Este era un lama budista tibetano. Pero después de esa etapa surge un periodo de persecuciones y destrucciones que prácticamente aniquiló tanto al chamanismo como al budismo tibetano en esta zona, que fue la época de la represión estaliniana, de la década del 30, en toda esta región. Entonces allí se destruyeron la mayoría de los monasterios, todos en el caso de Buriatia, casi todos en el caso de Mongolia, solamente algunos quedaron como museos, y fueron muertos o llevados a campos de concentración, tanto chamanes como lamas. Lo interesante es que pasado eso, y en la década ya del 90, con la perestroika rusa y las transformaciones que todo eso implicó, en toda esta zona empiezan a resurgir el budismo tibetano, los monasterios, los chamanes, y nos terminamos encontrando con un momento, como decíamos, en esa secuencia de etapas de resurgimiento y de una situación actual en la que hay gran cantidad de, o mejor dicho, creciente cantidad de chamanes, por ejemplo, y muchas veces, o muchos de ellos jóvenes, como vemos por aquí también en la foto, que, bueno, se van iniciando como chamanes. Ellos tienen, los mongoles, una visión en la cual afirman que en este momento la humanidad se encuentra atravesando un momento muy difícil para su historia, su evolución, y entonces los grandes espíritus se están acercando a la Tierra para ayudar al ser humano en esta encrucijada. Pero para poder expresarse, para poder traer su mensaje, para poder llevar su ayuda a la humanidad, necesitan de mayor cantidad de chamanes. Entonces están llamando a muchos para que transmitan esa ayuda, digamos, a la civilización humana. Entonces, desde ese encuadre, digamos, cosmológico, es que están produciéndose en este momento esos fenómenos de resurgimiento del chamanismo de una manera muy abierta en Mongolia. En la cosmogonía chamánica siberiano-mongola, bueno, acá vemos algunas fotos de una iniciación que vamos a ver más adelante. En la cosmogonía chamánica siberiano-mongola, el ser supremo es el cielo divino, Tenger es el nombre mongol, y tanto el orden cósmico como el destino de los humanos dependen de él. Los 99 Tengris o espíritus del cielo son los espíritus más altos, lejanos y poderosos. Es la posibilidad de conexión directa con el cielo divino, dadora de capacidades extraordinarias, lo que anima a los chamanes en sus prácticas milenarias. El mundo se concibe estructurado en 3 niveles: cielo, tierra y mundo subterráneo, conectados entre sí a través de una abertura o eje, el axis mundi. Y otro componente principal de la ideología chamánica es la devoción hacia el fuego del hogar, tomada por los mongoles desde Persia. Así, las yurtas o ger que estamos viendo allí, estas carpas donde viven los mongoles, sobre todo en las estepas, pero acá también las vemos en barrios de los alrededores de Ulan Bator, eso es Ulan Bator. Entonces, en estas tiendas circulares en las que viven los mongoles, esto es una clara representación del universo y de esta cosmogonía mongola, en donde en el centro está el fuego. Aquí vemos justamente, y hay una abertura superior por la cual pueden descender los espíritus del cielo o ascender el alma del chamán en su viaje extático. Cuando un chamán entra en trance, se ubica en este centro del mundo, desde el cual puede moverse a cualquier espacio y cualquier tiempo, llevado por sus espíritus. También es de un gran significado
simbólico, el árbol del mundo, que eleva sus ramas hacia el cielo divino mientras sus raíces se sumergen en el mundo subterráneo, la montaña cósmica, el monte Meru de los hindúes, que en su cumbre conecta con el cielo, y el caballo, el animal sagrado que lleva el alma del chamán en su viaje extático. Allí se habla de los caballos del viento, los wine horses, que llevan el alma del chamán hacia el cielo. El tambor chamánico que vemos allí, en este caso en forma octogonal y también triangulares, circulares, bubna es el nombre en buriato, está hecho de cuero de caballo y de la madera del árbol del mundo, porque justamente cumple con esa función de conectiva con los espíritus. También el águila y el lobo son animales sagrados que pueden ayudar al chamán siberiano-mongol a realizar su propósito durante el trance. Entonces allí estamos viendo al chamán con sus plumas de águila en la cabeza y las distintas ilustraciones, ¿no? La del lobo, la montaña cósmica que toca el cielo y demás. Alguien puede convertirse en chamán por un llamado interno, que puede manifestarse en sueños o en algún otro momento significativo de la vida, o por indicación de un chamán más experimentado ante una consulta específica que le hace el interesado, o a raíz de alguna enfermedad, la enfermedad chamánica, a partir de la cual la persona va a consultar a un chamán y le dice es porque un espíritu te está llamando. Y un maestro chamán entonces es el que, o mejor dicho, la instrucción del nuevo chamán después se da tanto a través de un maestro chamán que lo guía en su aprendizaje, le transmite las tradiciones, los significados, el lenguaje, y también le ayuda a conectar con ese espíritu que lo está llamando. Pero también esa instrucción se da a través de los espíritus que le transmiten esa enseñanza a través de sueños, visiones o trances. En cuanto a la cosmogonía del budismo tibetano, es muy interesante el proceso por el cual se ha ido formando. En el budismo, bueno, algo dijimos recién, pero en el budismo original, una vía de acceso a lo profundo, el nirvana, individual, netamente intelectual, mental, se introducen a su llegada al sur de la India dos divinidades femeninas muy significativas, que ahí vemos. A la izquierda, Prajnaparamita, la diosa que encarna la sabiduría suprema, y Tara, la diosa del amor y la compasión de la India nativa, a la derecha. Surgiendo de esto una corriente mística de gran potencia energética, el budismo tántrico Vajrayana, o vehículo del diamante, para el cual el corazón y la sexualidad juegan un papel central en el logro de la trascendencia. El ideal del tántrico budista es convertirse en un ser de diamante, crear a través de su práctica ascética un nuevo cuerpo mental, incorruptible e inmortal. En el sadhana budista tántrico, sadhana o ascesi, claramente expresado en la escuela Kalachakra, ocupa un lugar central la relación con la divinidad, que no es solamente invocación, visualización de la divinidad doble, esta es la divinidad Kalachakra, sino también fusión con ella, convirtiéndose uno mismo en divinidad, para luego continuar ese ascenso hasta alcanzar el vacío universal, el absoluto, el nirvana. Este proceso se realiza representándose en un altar sagrado, el mandala tibetano, a donde bajan las divinidades al ser invocadas por los monjes. Se trata también de una significación del espacio sagrado como centro del mundo, fuera del tiempo, de donde se puede ascender hasta experimentar el nirvana. Todo el proceso de meditación va acompañado de mantras sagrados que, recitados adecuadamente, permiten al practicante no solamente concentrarse en su sadhana o ascesis, sino asimilar la esencia divina del mantra, incorporando en sí el ser de la divinidad
que tal mantra representa. En el sadhana tántrico del budismo tibetano, se trata de lograr la experiencia de la vacuidad universal, vacío que en la práctica budista no se registra como la nada, sino como experiencia de la verdad, el absoluto, el nirvana. Bueno, esto a nivel como un poco de introducción, que tal vez pueda facilitarnos lo que veamos después en los videos. Y ahora quisiera ver mínimamente algunos conceptos de la psicología de lo profundo de Silo que nos van a ayudar también a interpretar estos registros y estados de los que nos encontramos en las dos corrientes místico-religiosas que son objeto de esta investigación. Aquí está Silo, y de su libro Apuntes de Psicología, entonces extraemos algunas frases. La conciencia inspirada es una estructura global capaz de lograr intuiciones inmediatas de la realidad. En la mística encontramos vastos campos de inspiración. Debemos señalar que cuando hablamos de mística en general estamos considerando fenómenos psíquicos de experiencia de lo sagrado en sus diversas profundidades y expresiones. Abundan los estados anormales y los casos extraordinarios de experiencia de lo sagrado, pero podemos tipificar tres casos: éxtasis, o sea, situaciones mentales en que el sujeto queda absorto, deslumbrado dentro de sí y suspendido; arrebato, por la agitación emotiva y motriz incontrolable en la que el sujeto se siente transportado, llevado fuera de sí a otros paisajes mentales, a otros tiempos y espacios; reconocimiento, en que el sujeto cree comprenderlo todo en un instante. Lo voy haciendo un poquitito más sintético. La conciencia inspirada, o mejor aún, la conciencia dispuesta a lograr inspiración, se muestra en la filosofía, en la ciencia, en el arte y también en la vida cotidiana, muchas veces a través de los sueños. Sin embargo, es en la mística especialmente donde la búsqueda de inspiración ha hecho surgir prácticas y sistemas psicológicos que han tenido y tienen desparejo nivel de desarrollo. Por ejemplo, reconocemos a las técnicas de trance. El trance lo encontramos en las formas más antiguas de la magia y la religión. En diferentes culturas, la entrada al trance ocurre por interiorización del yo y por una exaltación emotiva en la que está copresente la imagen de un dios, o de una fuerza, o de un espíritu que toma y suplanta la personalidad humana. En los casos de trance, el sujeto se pone a disposición de esa inspiración que le permite captar realidades y ejercitar poderes desconocidos para él en la vida cotidiana. Ese es el caso del chamanismo, ¿no? Algunas técnicas indias, las de los yantras, permiten llegar al trance por interiorización de triángulos cada vez más pequeños, o en una figura geométrica compleja que ocasionalmente termina en un punto central. También en las técnicas de los mantras, por repetición de un sonido profundo que el sujeto va profiriendo, se llega al ensimismamiento. En esas contemplaciones visuales o auditivas, muchos practicantes occidentales no tienen éxito porque no se preparan afectivamente, limitándose a repetir figuras o sonidos sin interiorizarlos con la fuerza emotiva o devocional que se requiere para que la representación sinestésica acompañe al estrechamiento de la atención. Estos ejercicios se repiten tantas veces como sea necesario hasta que el practicante experimenta la sustitución de su personalidad y la inspiración se hace plena. Sin duda que esa sustitución del yo por una fuerza, un espíritu, un dios o la personalidad de un hechicero o hipnotizador ha sido algo corriente en la historia. También ha sido algo conocido, aunque no tan corriente, el hecho de suspender el yo, evitando toda sustitución, como hemos visto en algún tipo de yoga y en algunas prácticas místicas avanzadas. La entrada a los estados profundos ocurre desde la suspensión del yo. Ya desde esa suspensión se producen registros significativos de conciencia lúcida y comprensión de las propias limitaciones mentales, lo que constituye un gran avance. Continuar en la profundización de la suspensión hasta lograr el registro de vacío significa que nada debe aparecer como representación ni como registro de sensaciones internas.
No puede ni debe haber registro de esa situación mental. No hay yo. Y el regreso a la situación mental de suspensión o a la vigilia habitual se produce por los impulsos que delatan la posición y las incomodidades del cuerpo. Todo esto nos va a permitir entender mucho mejor lo que vamos a ver después. Nada se puede decir de ese vacío. El rescate de los significados inspiradores, de los sentidos profundos, que están más allá de los mecanismos y las configuraciones habituales de conciencia, se hace desde mi yo cuando éste retoma su trabajo vigílico normal. Estamos hablando de traducciones de impulsos profundos que llegan a mi intracuerpo durante el sueño profundo, o de impulsos que llegan a mi conciencia en un tipo de percepción diferente a las conocidas en el momento de regreso a la vida normal. Hasta aquí entonces las citas que nos parecieron interesantes, muy significativas para comprender los fenómenos que estuvimos estudiando. Bueno, yendo concretamente entonces al trabajo de campo, ahí nos ubicamos en esta zona del lago Baikal, que como decíamos es un lugar sagrado para los habitantes de toda esta región. A diferencia del resto de Rusia, la presencia aquí de la Iglesia Ortodoxa rusa no es mínima, por no haber logrado históricamente el cristianismo imponerse sobre las fuertes creencias chamánicas de los pobladores de esta zona. Son dos repúblicas de Rusia que, digamos, no tienen mayoría de la Iglesia Ortodoxa rusa, sino del budismo tibetano y el chamanismo, Kalmykia y Buriatia. En nuestro caso estuvimos en Buriatia. Cosa que sí logró, y esto de imponerse sobre el chamanismo, sí logró el budismo tibetano, pero no eliminando todo, arrasando con todo, sino integrando muchos de sus elementos. Así entonces la corriente predominante hoy aquí es el budismo tibetano Gelugpa o secta de los gorros amarillos. Entonces en la ciudad de Ulan-Ude visitamos en varias ocasiones este centro religioso chamánico que se llama Tengeri, eso dice ahí, centro religioso de chamanes Tengeri, por si alguien que es la versión buriata del mongol Tengri. Tenés razón. Tienen que incorporar el acento los rusos, si no nunca se sabe cómo pronunciar. Que quiere decir espíritus del cielo, ¿no? Tengeri. Esto está ubicado en un barrio alejado, pero todavía dentro del casco de la ciudad, se ve allá atrás la ciudad de Ulan-Ude, y es considerado el centro más activo de la región con autorización oficial, tiene hasta diplomas adentro que autorizan a funcionar, pues claro, es bastante más estructurado dentro de todo Rusia, eso en Mongolia ya no se ve, pero ahí sí, hay unos diplomas adentro de este centro que dicen que los chamanes tal y tal están autorizados a ejercer sus funciones como chamanes, y el presidente del centro chamánico es también doctor en psicología, tiene su título de la universidad, entonces bueno, todo digamos aparece oficializado en este centro y ellos desarrollan actividades habituales. Aquí participamos de 2 sesiones chamánicas, una con entrada en trance, este es el lugarcito donde se dan, una con entrada en trance clásica a través de los bubnas o tambores chamánicos y otras a través de campanillas y mantras budistas tibetanos. Ya vamos viendo ese sincretismo ahí, ¿no? Las sesiones colectivas eran llevadas adelante conjuntamente por varios chamanes con la presencia activa de pobladores, buriatos y rusos interesados en pedir la ayuda de los espíritus a través de ellos. En el caso de la entrada en trance clásica a través de los tambores chamánicos, los chamanes comienzan con una invocación conjunta de los espíritus de sus antepasados, invitándolos a bajar a sus altares. Luego de un intervalo van entrando uno a uno los chamanes en trance ya para dar ayuda a los devotos. En este paso es cuando el tambor se convierte en el vehículo a través del cual el espíritu llega hasta el chamán y lo posee. Esa es la parte de la invocación conjunta. Bueno, ahora lo vamos a ver en este video.
Los asistentes de la chamana también son chamanes, son chamanos, y la van ayudando o, digamos, encaminando a que ella, con el espíritu que la está poseyendo, se siente para dar ayuda a los devotos que quieren pedir cosas. Ahí se los ve. Esta es la salida en donde se desprende del espíritu chamán. En la parte del agradecimiento final, la gente se va acercando y los chamanes, ya algunos sin las máscaras, purifican, limpian a la gente antes de devolverse. La sesión con campanillas es una adquisición desde el lamaísmo, ¿no? Del budismo tibetano, en la que se invocan no a los espíritus de los antepasados, sino a divinidades tántricas, justamente a través de las campanitas Vairayana, que se llaman, campanitas budistas, y del mantra Om Mani Padme Hum, que es lo que estamos viendo acá.
والله انا دخلت الدرون انت تنجري والله تعال شوف Después que los distintos chamanes han ido entrando en trance uno por uno y la gente consultándolos, salen todos, en este caso, este día, a hacer una ceremonia de ofrendas a la Madre Tierra y ofrendas al fuego, que vamos a ver. Ofrendas básicamente de leche, agüita, vodka y galletas, dulces. Ahora lo veo.
estaba fácil prender el fuego con el viento siberiano, ¿no? Muy similar con esta ceremonia chamana de ofrendas al agua, a la tierra y al fuego. Fue otra ceremonia lamaísta que justamente se produjo el mismo día. O sea, de aquí nos fuimos a un monasterio budista tibetano, y nos encontramos con una ceremonia muy parecida, pero con todo el decorado y el ritual del budismo tibetano. Vamos a verlo. Es una ceremonia de ritual anual de la escuela Kalachakra que habíamos mencionado antes, que se llama Jinsrek, con ofrendas también a través del fuego a las 722 divinidades del mandala, en el caso de un poquito más que los 99, ¿no? Del chamanismo mongol. Este ritual cumple con una función protectora: alejar a los malos espíritus, dar protección, fuerza y bienestar a los creyentes. Y ambas ceremonias, en realidad, tanto la chamánica como la budista tibetana, cumplen con la misma función, que también es una muestra de ese sincretismo reinante, ¿no? Siguiendo una tradición antigua, el día 15 del tercer mes lunar, en todos los datsanes, que así se llaman los monasterios budistas tibetanos, en todos los datsanes del Tíbet, Mongolia y Buriatia, comienza este Jural Duinjor, ritual anual dedicado a la divinidad tántrica Kalachakra. La primera semana es la construcción del mandala con polvo de piedras. Aquí lo tenemos al mandala antes de comenzar a ser construido, digamos. Se construye el mandala con polvo de piedras del lago sagrado, Baikal, teñidas de diferentes colores. La construyen entre 4 monjes al mismo tiempo, que cada día desde la mañana temprano hacen sus visualizaciones y cánticos con mantras hasta convertirse ellos mismos en la divinidad Kalachakra, y luego hasta la noche trabajan en la construcción del mandala, uno desde cada lado del mismo, mientras otros lamas continúan con los cánticos y oraciones. La segunda semana son las oraciones y meditaciones centrales del ritual, representándose los monjes dentro del mandala e invitando a las divinidades a descender y realizándoles con devoción diversos, aquí está el mandala construido, realizándoles con devoción diversos tipos de ofrendas y alabanzas. Y finalmente, la última semana, este ritual que decíamos, Jinsrek, de ofrendas al fuego y la destrucción del mandala. Luego de alabar y agradecer a las divinidades, los lamas se despiden de ellas, las invitan a volver a sus habitáculos celestes y destruyen ritualmente el mandala. Los restos de polvo sagrado del mandala son divididos en 2 mitades. Una de ellas se distribuye en pequeñas porciones entre los creyentes con el fin de transmitir la carga positiva a sus vidas, y la otra mitad se entrega en ofrenda a la divinidad del agua en el río más cercano para que irradien su benéfica influencia a toda la humanidad. Ese es el sentido del ritual en el momento de la destrucción del mandala. Con este ritual de destrucción del mandala termina este periodo anual de ceremonias Duinjor y tiene el significado profundo del desapego, tan propio del budismo original, de recordar que todo lo manifestado es impermanente e insustancial, la vacuidad de todos los fenómenos. En Buriatia, de la cantidad de monasterios existentes, solo uno de ellos,
porque no es que todos hacen todo esto, sino que hemos encontrado uno, el Duinjor Datsan de Ulanudé, que está plenamente dedicado al tantrismo Kalachakra y cuenta con una facultad de Duinjor, así se llama, que forma a nuevos lamas en esta escuela, hasta hace algún tiempo secreta y hoy abriéndose más ampliamente a iniciaciones numerosas y rituales públicos. Aquí vamos a ver al lama que principal, digamos, de ese monasтерio. И вот это вот 3 дня. После 3 дней вот черчим вот эту всю разметку делаем. Последний 3-й день начинаем построение песочной мандалы. И в течение 7 дней строим песочную мандалу Калачакры. И вот утром действительно вот с 7 часов начинаем, до 10 часов читаем, и ребята после 10 часов встают и строят мандалу. Это подкрепительный день. Последний день, 7-й день, как построили мандалу, на другой день начинается основной хурал. То есть с утра 6 часов утра до 7 часов вечера мы читаем хурал. То есть молимся, читаем. Потому что мандалу уже построили, мандалу, песочную мандалу. Она же вот 4-5-этажная. Ну, в общей сложности там 3 этажа, потом идет 4-й, 5-й этаж. Просветленное тело идет, потом просветленная речь, потом просветленный ум, потом идет мудрости, а потом Девачимбу. Девачимбу это 5-й этаж, это высшее состояние, вот, состояние блаженства. С божественной супругой имеется. А в этом моменте есть вхождение в обязательно. Обязательно. Ну, как иначе. Вот мы сперва вот, читаем, что мы читаем вот с 6 утра до 7 часов вечера, что мы читаем, вот, да, опять с утра с 6 часов до 10 часов читаем, вот, самопорождаем себя. Мы еще не в мандале. Мы читаем, вот стали мы калачакрами, вот, с 24 руки, с божественной супругой, потом меня окружение, вот столько окружает, потом меня в эти руки, эту держу, потом читаем восхваление, потом это все. До 10 часов читаем. После этого мы читаем, вот, открывается мандала, шар, ну, это штора открывается, а там тоже сделаны подношения, там 10 сосудов, как вы видели, наверное, если заметили. Тоже приглашаем божество, 10 сосудов. Тоже они благословляют жестко. А потом после этого мы делаем подношения. Гирлянды подношения. Медленно читаем. Вот чисто вот с мотивом, очень аккуратно, хорошо. Ну и так далее. И божество все радуется. Делаем подношение гирлянды, вот,
гирлянды подношения, вот, благовоний, всех цветов, там, всех этих света, ну, лампад, потом этих всех фруктов, особенно Калачакры любят фрукты. Вот. Потом вот у Калачакры, у божества имеется в виду окружение, очень много женщин, заметьте. Они очень любят много украшений. И поэтому мы тоже им делаем украшения. Потом читаем восхваление, после этого у нас идет ван. Ван – это посвящение. Вот тогда мы действительно открываем мандалу. Двери мандалы открываем, сами там садимся в мандале. Мы должны всегда в мандале. Когда мы вот читали это, имеется в виду вот, Калачакру, мы уже там в мандале уже. Потом мы открываем и получаем благословение. Ван – это посвящение Калачакры. Чисто уже. Время это самое основное тоже. Вот там действительно одеваем короны, там. Вы нигде на храмах не увидите. Здесь даже многие наши прихожане говорят, мы сколько здесь ходим, первый раз видим, как так шапки короны одеваете. Наши вообще не одевают наши лавы там. Ну, конечно, Калачакру хурал, это же, ну, такой хурал, мощный такой. И нигде так имеется в виду. Нельзя считается на королеве там-то. И поэтому вот, одевается короны, там все это посвящение, колокольчиков, там сваджи, там все посвящение, все это получаем. И в каком моменте происходит именно вхождение в мандалу? Блаженство? Вот. Вот, когда вы начинаете читать, и когда начинаете, вот имеете в виду вот с 6 часов до 10 часов, там есть специально вот я такой-то, столько рук, я вас приглашаю, потом опять выпускаю, подношение делаю, потом зачищие. Читаем коренные мантры. Вот там действительно идет мощнейшая медитация. Там действительно должен сидеть, представляешь, что ты сидишь в мандале, и действительно думаешь, что действительно я на том уровне превратился в Калачакру, божественный супруг. Вот мы читаем, действительно представляем там себя, мандалу. И с окружением. Дана Барамида, Шила Барамида, Кенди Барамида, Дая Барамида, Дана Барамида. О, это все, всех божеств. 720. И действительно там, там все. Иногда теряется все вокруг, да? Да, конечно, это как будто ты не там сидишь. Такое ощущение. Нет времени, нет пространства. Ну, такое состояние бывает. Наверное, надо, наверное, это ощутить, наверное. Конечно. А потом, это основной хурал 7 дней. После основного хурала идет разрушение песочной мандалы. Вот заключительная часть, это идет жинцик, подношение через огонь. Это же мы читаем, вы там присутствовали. Калачакра, вот вы, наверное, там в интернете много читали, наверное. Когда вот Будда сам, откуда она пришла, вот сама Калачакра? Когда Будда Шакьямуни просветлился, он же 3 недели сидел уже в медитационном состоянии. Вы же там сидите же, все в горах, правильно же? Шаматхи, шуньяти там, нашли там, особенно Тхировали. Раздумье, да, вот? Я еще не думаю, просто так медитируешь, потом вы уходите, думаете, вот сансара, сколько вот это надо делать, это надо. Как хорошо, когда там сидишь. Тебя кормишь, ни о чем не думаешь. Да, далеко всего. Потом раз на землю спускаешься, по нему ходишь. Вот это надо делать, то это надо делать, это надо делать. Вот то есть так же, вот когда Будда Шакьямуни вот думал, 3 недели думал после просветления. Когда достиг просветления, 3 недели думал,
И думал, то, что я понял сейчас, то, что я, если я скажу всем живым существам, то есть имеется в виду, что кто на земле живут, они поймут для меня вот 3 недели дома. После этого, нет, наверное, хотел уйти по нирвану. После этого местные хозяева местности, там, небожители все спустились и попросили, нет, останьтесь, дайте нам колесо учения проверните. Будда Шакьямуни сказал, хорошо. И в этот момент из стороны Шамбалов, первый царь Шамбалы, Дава Самбу называли его, Сучандра называют, по-санскритски. Вот Дава Самбу, он был перерожденцем, был Ашурвами, то есть Ваджрапани, он был перерожденцем. Вот он пришел к Будде Шакьямуни и сказал, Будда Шакьямуни, дайте мне такое учение, вот я, как вы, бывшим царем, не могу отречься от всего. От своего царства, там, от жены, от своих жен красивых, стройных, от своих детей, там, от своего государства, не могу отречься. Я хочу быть, каким я есть, и в то же время достичь просветления, как вы. Если есть такое учение, дайте мне такое. И Будда Шакьямуни сказал, хорошо, есть такое учение. Есть такое учение Калачакра, я тебе дам его. И Дава Самбу, взяв это учение Калачакры, уехал в свою страну Шамбалы, построил там золотой дворец, посвященный Калачакре. И начал там практиковать Калачакру. Это первое, это внешняя Калачакра, внутренняя Калачакра, и не внешняя, не внутренняя, другая, Шиньян говорят, другая говорят. А там по-русски говорят, что альтернативная такое. Внешнее это относится вот, к Калачакре, то есть к внешнему колесу учения. Как наша вот, космология, как Луна движется, вот, Солнце двигается, чисто астрологически. Это относится к внешнему Калачакре. Внутренняя Калачакра это наша, как кровь двигается, как наше давление чувствует. А то, если более там так посмотреть, энергетические каналы, там мужские, женские, там, основной там канал, женские, там мужские, там это наши энергетические каналы. Это все относится к внутреннему Калачакре. А есть третья, не внешняя, не внутренняя, а какая-то другая. Это чисто больше просветление. То есть изучение чего? Действительно изучение вот, основы буддизма, вот, ламрима, а потом идет вот 6 параметров. Есть же 6 параметров, параметр подаяния, там, нравственности, там, потом терпение, старание, потом сосредоточение, мудрости, вот это. Вот это изучение идет от просветления. Это третий Калачакра. Все? Это todo. ¿Cómo sigue esto? Interesante el lama, ¿no? Fue el más interesante que encontramos, porque todos decían que no, Kalachakra, ¿qué es eso? Es secreto, no se puede hablar de esto si no está uno iniciado. Es una enseñanza prohibida, es muy peligrosa. Y este accedió, y casualmente fue el que nos habían ya recomendado el lama primero que conocimos en San Petersburgo, cuando le preguntamos por el budismo tibetano, por Buriatia, por quién podía él recomendarnos, que fue el primero que conocimos, para conocer algo más de la escuela Kalachakra, y nos recomendó exactamente a este. Y después de toda la vuelta por Buriatia y por Mongolia, y ya al camino de vuelta hicimos esta entrevista con él, después que todos nos venían diciendo que no, que era imposible, que era secreto, que era peligroso, que no era... Y entonces dice, sí, dale, conversemos. Y sale esta entrevista que la verdad que da gusto, ¿no? Escucharla hablando muy sueltamente y con mucho humor, de experiencias bastante interesantes, ¿no? Además del trabajito de la mandala, que ya por sí es un oficio potente, ¿no? Entonces eso era Buriatia. Después de ahí, entonces, yendo hacia Ulaanbaatar, la capital mongola, nos vamos encontrando con estos lugares de culto llamados Obo.
donde los creyentes hacen sus pedidos por considerarlos lugares sagrados en los que habitan espíritus capaces de dar cumplimiento a sus pedidos. Generalmente están ubicados cerca de los caminos, de modo que cualquier viajero puede acercarse, hacer su pedido y ofrenda y con ello despejar su viaje de infortunios. De hecho, esto fue porque el ómnibus en el que iba, de Ulan Ude a Ulan Bator, paró frente a este obó para que todo el mundo pudiera ir allí a hacer sus pedidos, sus ofrendas, su agradecimiento y seguir el viaje, ¿no? Entonces estos obó pueden ser así, monolitos de madera tallada, circundados por columnas, estas columnas del mundo, las que hablábamos, que comunican la tierra con el cielo, y cantidad de hadakis, estos pañuelos, generalmente azules, como trozos del cielo divino, que dan sacralidad a un lugar, que lo coloca la gente tanto para pedir como para agradecer. Cuanto más pañuelos, hadaks azules, más sagrado, más cargado ese lugar. Y están aparte tanto en lugares chamánicos como esos cúmulos de piedras también con un pequeño poste al medio donde se van atando los pañuelos, como en muchos otros lugares, o sea, donde se puede atar un pañuelo se ata, digamos, donde da la necesidad de pedir, se hace el pedido o el agradecimiento y ahí atan un pañuelo azul. O como se ve allí en ese monolito de madera, que es un monolito chamánico, un obó, pero que está dentro de un monasterio budista tibetano. O sea, el sincretismo aquí ya es total en Mongolia. Entonces ahí nos encontramos en Mongolia ya con un fenómeno, como decíamos al principio, que viene creciendo aceleradamente desde los años 90, cada vez mayor número de chamanes, cada vez más jóvenes, mayor cantidad de mujeres. Básicamente estuvimos con chamanes de 24 o 26 años, que son los que vemos en la foto, aunque nos comentaron también de chamanes de 13 y 14 años que se están iniciando. Es llamativo el gusto de los jóvenes por hacerse chamanes o tener amigos chamanes, y también es muy llamativo, en el caso de Mongolia, el buen humor reinante durante la sesión, dentro y fuera del trance, que es característico, vimos, de las sesiones chamánicas de Mongolia, que no lo habíamos visto en Buriatia. Era todo bastante un poco más serio, más grave, más oficial, no sé. Pero aquí vamos a ver una de estas sesiones de Ulan Bator. Esas son unas fotos de los alrededores de Ulan Bator, de un barrio muy humilde donde están estas tiendas y allí adentro se hacen estas sesiones. En este caso son muy comunes en los trajes de los chamanes mongoles las serpientes. Este tenía 500 serpientes en su traje. En este caso, como es ella sola, hace sola la primera parte de invocar a los espíritus a que bajen a los fuegos del altar.
Y ahora ya sí se coloca la máscara y va a hacer la entrada en trance. Танахнан бодоход өнөө балдангийн хэлдэг хүн болготол руу дүүж явна гэж. Намайг хатгуун гэж байна. Muy habitual en las sesiones chamánicas mongolas la imposición de manos en la cabeza del creyente que lo pide. Caso entra en trance con diferentes espíritus a lo largo de la misma sesión. 진짜긴 거야. Ухтан бол бүлцүүд алагдаад юунданыхаа сайхан болно гэдгиймдээ золигэ. Нүдэн ухаан айдал ямар жирвэч юм бэ? Амнаа хайнад болгүй юм гой. Юу бах юм? Үртэйг наагаад яанан гэж ингэдгиймдээ золиг. Эмнэн 사람 хүн гэж голон сууд юм уу шийхээ? сая автобусны явахтаа 있지만. Тэрхэндээ юм танаа. Ганц
kız yaptayım. Dayılık iş. Ya. Hadi ver işinde şanlı tenge bolsun koydu. Hemen sakan oğul. Öyle. Sen kaçmadın talan eski. Men taptal yapayım. Molu ödeyşi işi yokum başım ne? Oğul kaylan geçti bu kadar. Ekleşin amorun kallen yok. 예, 아이씨구나. 삼공박성 이민 빌드가 난다 이거야. 예, 진짜. 엄마 왜 이래? 에, 뭐 있대시? 그래 못돼. 이미 오시시니 빌드가 난 다만 거야. 에, 대시 이스가 달리 양말 다만 것도 타임을 대시. En este caso llega un futuro chamán trayendo el tambor y el traje que ha preparado para mostrárselo a la chamana y que, bueno, le diga si está bien, si con eso se puede hacer la iniciación o si tiene alguna sugerencia. Bueno, está ocupada la chamana ahora. Oh, hijo. Çıktı kahmandayım. Çiğdin havesim bol. Mandaga moqdar uses. Otra atmósfera, ¿no? En este caso de Mongolia. Nos fue muy interesante participar en la ceremonia de iniciación de un chamán nuevo, donde pudimos ver justamente la carga devocional que se le pone a esa ceremonia. Tanto el chamán mismo como su auxiliar, como la familia del chamán que está presente allí, donde todos hacen mucha fuerza para lograr que se produzca ese primer trance. Es la primera vez que va a entrar en conexión y en trance con su espíritu, el chamán, y todos hacen mucha fuerza para eso. Ahora vamos a verlo en un video. Vamos a ver cómo cantan una canción que se escribe específicamente para ese momento. O sea, el maestro chamán le dice al nuevo cuál es su espíritu, cómo se llama, dónde está, qué cualidades tiene, y con esa información, digamos, componen esta canción. Entonces, bueno, después de haber pasado toda una etapa que acá la vemos un poco en fotos, que es toda la preparación de la limpieza del chamán, su purificación, es una especie de baño sauna que hicieron allí, con piedras calientes en una lata y echándole agua para que con ese vapor se purifique el cuerpo del chamán. Después entra en trance el maestro chamán y le purifica todos sus elementos, el tambor, el traje, todo lo que va a usar en la ceremonia. Y después viene este momento entonces donde ya se pone el chamán con todo su atuendo y el tambor y empieza a batir el tambor y a girar, y mientras tanto todos los demás auxiliares, otros chamanes, participaron 4 de esa ceremonia, en ronda alrededor van cantando esa canción, recordándole, ¿no? Y ayudándole a conectarse con ese espíritu
espíritu que está en tal lugar, que tiene esas capacidades y que es así, tal cual. Bueno, esa ceremonia duró toda la noche, empezó de las 10 de la noche y terminó a las 12 del mediodía siguiente. Y este momento de la primera entrada en trance fueron más o menos 3 horas que estuvo el chamán girando con el tambor. Y vamos a ver, por supuesto, pequeños extractos, pero bueno, se nota esa potencia, esa carga, digamos, afectiva en ese propósito de poder entrar en conexión por primera vez. Y fue muy conmocionante también de ver después, que esa parte no la pudimos filmar, pero cómo él hace la imposición de manos ya una vez en el trance a su familia, y la fuerte conmoción que se produce también en todos, ¿no? Estaban todos llorando, digamos, del chamán hasta toda la familia, cada vez que pasaba uno y se iban haciendo las imposiciones de manos, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquitito de esto en este video.
toda la familia del iniciado. Y esto que estamos viendo es todavía la invocación a los espíritus a bajar a los fuegos del altar. Y este es el chamán que va a iniciar al otro, digamos, el maestro chamán que va a iniciar al nuevo, que entra en trance para justamente hacer la preparación, purificación de todos los atributos del chamán. Como vamos a ver, la entrada en trance en el caso de él es mucho más rápida. Según nos comentaban después, vieron que primero el ritmo es muy parejo, es muy rítmico el sonido del tambor, y hay un momento en donde se acelera y desenfrena. Entonces ahí dicen ellos, ese es el momento en donde el espíritu se hace cargo de las operaciones, digamos, ¿no? Del tambor y todo eso. El azul es el chico que se va a iniciar, ¿no, muchacho?
Esta es otra forma de salida del trance, en su caso. Ahí se ve como le están tapando los ojos, ¿no? El chamán con el pañuelo. Porque digamos, en el trance el chamán ve con otros ojos, como se ve en la máscara que tiene otros ojos, ¿no? En los cuales ve
Y girando despacito se va haciendo cada vez más intenso, más rápido. Bueno, esto siguió así durante 3 horas, ¿no? Entonces nos hizo ver que no era una simple formalidad, digamos, la iniciación, sino que realmente era mucho la intensidad, la carga, la fuerza que estaban haciendo no solo el chamán, sino todos, ¿no? El auxiliar, los familiares, los chamanes. Esto se fue solo. Para lograr ese primer contacto. Esto se sigue yendo solo, no sé por qué. A ver. Habrán visto, por ejemplo, que en los distintos momentos de las sesiones se toman cosas, se fuma. Bueno, en estos casos era sobre todo, digamos, lo que más tomaban era vodka, vino en algún caso, leche, jugos. Pero bueno, nos llamó la atención y estuvimos conversando un poco con ellos y hubo un comentario muy interesante de un antropólogo y chamanista muy joven, Bumochir Dulam, que es también profesor de la Universidad Estatal de Mongolia y jefe del departamento de antropología, y nos decía que cuanto más bajo es el espíritu con el cual conecta un chamán, más le pide alcohol y sustancias y menos exigencias éticas. Y cuanto más alto y poderoso el espíritu de un chamán, más requiere de concentración, de capacidad de concentración, de meditación, y ninguna sustancia. Y sí una gran disposición para ayudar a los demás. Una gran capacidad ética, una gran capacidad de solidaridad y de compasión por los otros. Entonces, como ellos están en este momento, en esa situación de necesitar muchos chamanes capaces de conectar con los espíritus, con los grandes espíritus, los tengers del cielo, entonces necesitan y quieren lograr subir ese nivel, esa capacidad de sus chamanes de conectar con espíritus más poderosos. De allí
fue muy interesante cómo sintonizábamos con ellos en esa importancia de la meditación, del contacto con la fuerza, de prácticas del mensaje de Silo que tienen, según ellos inclusive, tienen esas características de los principios de acción válida, que ellos nos decían, bueno, eran ese tipo de cosas que necesitaban para que los chamanes mismos aprendieran a conectar con espíritus más poderosos. Esa situación nos hizo también reflexionar con que en esto de las correspondencias, con que esto que ellos llaman espíritus, y cuando nos hablaban de que los espíritus más lejanos y más altos en el cielo son los más poderosos, nosotros entendíamos que ellos esa referencia que hacían al cielo divino era muy correspondiente o resonante con lo que en el mensaje de Silo se llama lo profundo, y entonces nos hizo recordar a esta frase del libro Humanizar la Tierra de Silo, cuando él afirma: cuanto más fuertemente se hicieron las llamadas, desde más lejos acudieron estos guías que trajeron la mejor señal. Por ello supe que los guías más profundos son los más poderosos. Sin embargo, solamente una gran necesidad puede despertarlos de su letargo milenario. Y eso nos hizo también reflexionar acerca de esta forma de trance con las divinidades tántricas que encontramos en el budismo tibetano. Y nos resultó muy interesante justamente ese caso del Chögyam Lama que habíamos comentado antes, ese caso de sincretismo entre el chamanismo y el budismo que se da en esta región, y que tuvo un ejemplo muy fuerte, muy potente, con un tal Chögyam Lama Lobsang Haidaf, me lo aprendí, que fue, bueno, lama chamánico, que fue el oráculo de estado del Bogdo Han VIII, y entre 1908 y 1918 fue el oráculo en este monasterio que se llama hoy Chögyam Lama Museum, o sea, el museo del Chögyam Lama, que sigue intacto, curiosamente, desde que se lo construyó hasta hoy. Ni siquiera lo han remodelado, ni siquiera le han hecho nada, o sea, sigue intacto. Y según nos decían, sigue siendo un lugar de peregrinación de lamas tibetanos y monjes hindúes que vienen a hacer sus pedidos y sus oraciones a este monasterio. Tiene ese museo Chögyam Lama diferentes templos de entrada en trance, meditación, culto, y encontramos allí las figuras más y las alegorías más sugestivas de todo este mundo tibetano budista, como el mandala, como las máscaras estas de la danza Tsam que se ven ahí en el medio, que es otro capítulo largo y muy interesante, o la figura bueno, dentro de Kalachakra hay otra figura que es Yamantaka, que es la que se ve a la derecha, que es una divinidad también doble, envuelta en fuego, que es un monstruo, pero que es el gran protector de la enseñanza, digamos. Esa característica que tiene el budismo tibetano, de que los monstruos son, digamos, tienen una función positiva, de proteger la enseñanza de los malos espíritus o de los contras, que aparece siempre ahí envuelto en fuego. En otros templos, en otros monasterios de otras zonas, de Burati y demás, estas a veces estaban pero tapadas, estas divinidades, y en otros casos ni siquiera estaban. Bueno, acá estaban muy bien expresadas. Y la característica de este Chögyam Lama era que él entonces entraba en trance no con un espíritu ancestral como todo chamán, sino con estas tres divinidades que, según cuentan los lamas, son divinidades tántricas muy poderosas. Se llaman Nainchen, bueno, ¿para qué? Son tres divinidades muy poderosas con las que entraba en trance este lama, ¿no? Y entraba en trance con tal potencia que a veces lo tenían que atar de las columnas de ese es el lugar en donde él entraba en trance, el sitio. A veces lo tenían que atar de las columnas porque empezaba a saltar, golpeaba contra el techo, caía. Y
hacía cosas al terminar, porque bueno, en esa situación de trance en donde se acercaban el Bogdo Han y los jerarcas del Estado mongol y de los religiosos a consultarle, y cuando terminaba con ese trance, entonces muchas veces tomaba una de estas espadas que se ven ahí y la hacía un nudo. Entonces acá se ve, ¿no?, en su trono, una espada y un nudo de espada, digamos. Entonces con eso terminaba de descargar un poco su energía y generalmente se desmayaba, y lo llevaban sus auxiliares hasta este templito que está al fondo, ya reservado, que es el templo de meditación Kalachakra, donde él ya entonces, al recuperar la conciencia, digamos, entraba con sus pasos de meditación Kalachakra hasta llegar al Nirvana. Y estas estatuillas, estas divinidades muy hermosas, están en ese templito justamente, y ahí está la divinidad de Kalachakra que tomamos para varias de estas fotos que hemos estado viendo, ¿no? La más indudablemente significativa fue el lugar donde encontramos estas estatuillas, estas divinidades más hermosamente representadas, ¿no? Entonces vimos que la modalidad de su trabajo, digamos, como en todo tipo de disciplina tántrica, era esa fuerte movilización de las energías más densas, y hasta irlas elevando progresivamente y convirtiéndolas en energías más sutiles y llegar a la iluminación, o más allá aún a ese estado de verdad, de vacío, de absoluto, de nirvana. Entonces, intentando sintetizar todo esto, podríamos decir que nos encontramos con que efectivamente hay una espiritualidad que lleva más de 3.000 años o miles de años, y que está viva todavía en esta zona, con distintas tonalidades o características, pero que se siente en algunos puntos, en algún caso puntualmente viva en esta zona del Asia Central y de la Siberia rusa, que son este chamanismo siberiano mongol y el budismo tibetano, que entonces en esa larga historia de interacciones y después de destrucciones y persecuciones, hoy se encuentra en un ciclo de actividad creciente y renovación. Hemos encontrado claras manifestaciones de conciencia inspirada en ambas corrientes místico-religiosas. Vemos que en el caso del chamanismo se manifiestan fenómenos propios del trance, dado, como veíamos un poco en la definición conceptual al principio, dado por desplazamiento y sustitución del yo por una entidad espiritual, en este caso un espíritu ancestral, que toma posesión del cuerpo del chamán, experimentando entonces estados de éxtasis y arrebato, en los que dispone de capacidades extraordinarias para la predicción, curación y ayuda espiritual de los creyentes que acuden a consultarlo. Ayuda que a veces se expresa simplemente en esa imposición de manos que veíamos, ¿no? Aunque no se agosten en estas las funciones que el chamán ha desempeñado y desempeña hoy en su medio, que es otro capítulo acerca de la variedad de funciones. Hoy tratamos aquí de sintetizar, ¿no?, de ir a lo más esencial. El procedimiento habitual de entrada en trance utilizado por los chamanes de esta región comienza por la invocación individual o en conjunto, como hemos visto entre varios chamanes a veces, de los espíritus principales y auxiliares que requieren para la sesión, esto realizado con ayuda del tambor chamánico, el cual es batido rítmicamente mientras se invoca por medio de cánticos y con gran devoción a los espíritus, invitándolos a descender a los fuegos del altar preparado frente al chamán, para luego, ya ahora individualmente, completar el proceso de entrada en trance. El tambor chamánico hace por una parte de vehículo del espíritu que pasa a tomar posesión del chamán, por otra parte
Parece que su retumbar rítmico ayuda al chamán a concentrarse en su propósito y desconectar de cualquier otro estímulo, facilitando la entrada al trance. Así, el espíritu baja a los fuegos del altar, de allí al tambor y finalmente al chamán, que resulta poseído por él. Esa relación fuertemente devocional del chamán con sus espíritus nos parece correspondiente con lo que Silo ha denominado relación con el guía interno. Y claro que en el caso de los chamanes esta relación no solamente es registrada en términos de presencia, diálogo, acompañamiento, sino llegando hasta la posesión. En particular, la creencia chamánica afirma que los espíritus más antiguos o más altos en las regiones celestes son los más poderosos. Así como en el caso del guía interno, sabemos, los guías más profundos son los más poderosos. En el budismo tántrico tibetano comprobamos que se intenta ir más allá del trance, dado en este caso por el desplazamiento y sustitución del yo por una divinidad tántrica, Kalachakra, Yamantaka, otras. Ir más allá del trance, decíamos, hacia la experiencia de la vacuidad universal. Vacío que en la práctica budista no se manifiesta como la nada, sino como la experiencia de la verdad, el absoluto, el nirvana. En la ascesis budista vajrayana, que es esta que hemos estado viendo, propia del budismo tibetano, el practicante busca convertirse, gracias a esta experiencia fundamental, en un ser de diamante, hacer nacer en sí un nuevo cuerpo mental, incorruptible, inmortal. Lo que en términos del mensaje de Silo podríamos llamar el propósito trascendente del nacimiento espiritual. Bueno, hasta ahí.